Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Lino Alcidio Vaquero, experto en Krav Maga, experto en defensa personal y también conocedor del arte de la defensa verbal, de poder resolver conflictos, de poder desarmar al oponente o a la persona con la que nos estemos comunicando sin necesidad de armas y a través de una comunicación táctica e inteligente. Vamos directamente con la entrevista y espero que la disfrutéis. Ya estamos en la entrevista con Lino Alcidio Vaquero. Muy buenas, Lino. ¿Qué tal estás? Hola, Pablo. Encantado de estar aquí de nuevo contigo y vamos a ver si podemos aportar a nuestros oyentes un poquito más de claridad en la comunicación. Pues empecemos con la entrevista. En primer lugar, quería preguntarte un poquito qué es lo que entendemos por judo verbal. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste o de dónde viene el término y cómo se operativiza? Bien, como sabrán nuestros oyentes, que es información pública, es un sistema de comunicación. Aquí en España podríamos llamarlo de comunicación estratégica. Un método que nos facilita entender y posicionarnos también en el lugar del otro para poder desescalar en muchas ocasiones o entablar una relación de negociación de forma que sea productiva para los dos y que lleguemos a acuerdos y no nos afecte, sobre todo cuando es una discusión o es una imposición por parte del otro. Es un sistema inventado por George Thompson en Estados Unidos, persona que pasa de ser profesor de literatura inglesa a ser agente y oficial de policía y descubre que el mayor problema que están sufriendo los agentes es la conflictividad en la calle y la falta de capacidad para comprender qué sucede a través de la comunicación. Ahí nace este sistema estandarizado. Hoy en día en el mundo creo que muchas personas desde el ámbito no solo de la seguridad, la autodefensa, sino a nivel empresarial, a nivel de negociación, gestión de crisis, utilizan el judo verbal como una herramienta potente para poder entablar y mantener un contacto con la otra persona de forma más fluida y más segura para los dos. Entiendo que como todo arte marcial, entre comillas, aunque esto no se considera arte marcial en sí mismo, requerirá un poquito de práctica, que no es lo mismo hacerlo a nivel teórico, hablando tranquilamente con un amigo, que realmente defenderte ante una situación en la que uno está activado. ¿Cuál es un poco el estado mental que uno tiene que tener para poder funcionar bajo presión? Para que funcione bien el judo verbal, ¿hace falta una especie de mindset, como dicen algunos? ¿O simplemente mantener la calma? Como bien has dicho, Pablo, más que enfocarnos en nombres o sistemas de artes marciales, como estamos hablando de un sistema de comunicación, hay que tener presente dos cosas. Quizás si hablásemos de un arte, hablaríamos del arte de no enfadarnos, el arte de aprender a escuchar, técnica de comunicación, y permitirnos a nosotros mismos una distancia emocional. Por lo tanto, ese estado de no mente, ese estado de calma, que en algunos sistemas a nivel comunicativo se conocen como musing, un estado de no mente, es fundamental. Hoy en día la sociedad, las personas, tenemos demasiado ruido, demasiadas preguntas sin contestar en nuestra mente y nos anticipamos. Escuchamos para responder, somos reactivos y no esperamos que la persona se explaye, que nos diga cuál es la emoción que les está afectando. Por lo tanto, el judo verbal es sobre todo un aspecto comunicacional, verbal y no verbal. Nos facilita la comunicación si yo soy capaz desde mi posición de mantener una calma para poder escucharte a ti. Hablando un poco desde esa postura que hemos comentado y de cómo nace el judo verbal, una pregunta que me surge es cuál es el error más común que hace que convirtamos la asertividad en gasolina para el fuego. Es decir, cuando intentamos decir algo o cuando empezamos a defendernos o empezamos a explicar algo defendiéndonos y realmente provocamos que todo empeore. Bien, como bien has explayado ahora, es necesario primero conocerte tú y saber que la otra persona es importante. Por lo tanto, no antepongo mi emoción
en lugar de comprender qué te está pasando a ti, qué es lo que te afecta y cómo te afecta. Hoy en día hacemos mucho hincapié en ser empáticos, en ser personas asertivas y reaccionamos a lo que tú me dices, a tu emoción. Y no se trata de eso, no se trata de que yo tenga que comprender todo lo que te está pasando, sino que yo sepa ver que estás afectado, que hay algo que te enfada, que algo que entra en conflicto conmigo. Entonces mi primer paso, desde la calma, desde la tranquilidad, desde la distancia emocional y también, por supuesto, la distancia física, permitirme reposar y entender qué dices. Al principio, dicho así, parece como una actividad difícil, como todo. Si defensa verbal es un sistema que hay que practicar y hay que aprender para gestionar la comunicación, comprendernos a nosotros mismos y saber en qué momento me estoy alterando y me está afectando ya emocionalmente y voy a ser reactivo, te voy a responder adelantando mis prejuicios sobre ti, debo frenar. Ese es el momento esencial de la persona, frenar. Primero escucharte, validar tu emoción, qué es lo que sientes, saber por qué te está ocurriendo esa emoción, esa sensación, ese afecto, por qué está cambiando tu conducta respecto a mí e intentar negociar y ver si podemos llegar a un acuerdo, si puedo proteger mi figura, proteger mi posición, pero evidentemente intentamos no dañar la tuya. No siempre es posible, pero es una herramienta que tengo que poner en práctica siempre. Habiendo visto un poquito, como cuentas, que al final uno de los mayores motivos de pérdida de control es centrarse en uno mismo y no entender al otro, a veces sube la adrenalina ante los conflictos verbales. Y si podrías darnos alguna clave para, antes incluso de empezar con el judo verbal, en la autocontención, algún microtruco para poder recuperar el control y no dejarse llevar por la ira que tanto nos puede paralizar o que puede hacer que perdamos el control. A la hora de recuperar el control, algo que tenemos que tener siempre en cuenta, algo cotidiano, es que las personas somos demasiado reactivas y enseguida, sin validar lo que me está diciendo el otro, quiero clarificártelo, te quiero decir mi versión, y ese es el gran error que cometemos. Por lo tanto, una microtécnica, tiempo. El tiempo en el que yo hago una pausa, respiro y me permito comprender qué me estás diciendo y por qué me lo dices, me permite ganar esa distancia emocional lo suficientemente buena para que yo haga una respuesta adecuada, evitando la premura que tenemos, que respondemos y que luego nos arrepentimos, ¿no? Si no hubiese dicho esto, es el mayor error en los conflictos de pareja, de amigos, en la calle, en el día a día, esa reactividad, ¿no? Ser demasiado rápidos en la contestación. Tiempo, distancia, respiración. Es una microtécnica muy sencilla que la podemos poner en práctica en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando observamos un conflicto, algo que preveo que me va a afectar ya, y me distancio emocionalmente, me separo un poquito, respiro, calmo y digo, ¿qué está sucediendo? Contesto. Este episodio va a ser eminentemente práctico. Aunque hayamos hecho una introducción teórica, vamos a ir un poco más dirigidos hacia el lado práctico. Bueno, voy a poner varios ejemplos y me gustaría que a mí y a la audiencia nos dieses diferentes posibilidades de cómo utilizar ese judo verbal para dominar diferentes situaciones o para compensar o controlar diferentes situaciones. Pues por ejemplo la primera, en una reunión alguien te suelta una pulla, un ataque pasivo-agresivo, que qué camisa tan buena, ¿no? Con lo poco que cobras o algo por el estilo. ¿Qué dices primero para darle la vuelta a la situación? ¿Cómo se puede controlar un poco esto? Las pullitas. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada persona tenemos un nivel cultural diferente, unas experiencias, unas vivencias diferentes y en base a ella nunca vamos a responder igual. O sea, todo lo que tú has vivido en tu infancia, en tu juventud, en tu adultez, te va a marcar, te va a definir en cómo tú contestas. Lo que sí es importante que reflexionemos como personas es que si yo no quiero que sea una agresión y no lo considero como una agresión, mi respuesta tiene que ser, depende en este contexto, aunque dices que es una puya pasivo-agresiva, pues oye, realmente me alegro de que te haya gustado mi camisa, Pablo, y no te equivoques, es mucho más barata de lo que tú puedes pensar. Me encantaría que otro día vengas conmigo y miremos un modelo para los dos, porque veo que es una marca que es un modelo que nos puede sentar bien. ¿Estamos utilizando la ironía o estamos burlándonos de la persona? No, realmente quizás yo lo siento que su tono es agresivo hacia mí, pero
Bueno, puede no serlo. Es mi percepción y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, realmente esta persona está enfadada, decepcionada, no le gusto, o sea, no le gusta mi camisa. Tiene su derecho. Es probable que me haya comprado una camisa horrible, pero me tengo que sentir ofendido. Pues mira, yo cuando me la compré o es un regalo, pues yo la he aceptado. Por lo tanto, mira, gracias por tu observación y no es tan cara. Y si quieres que compartamos el mismo modelo, pues nos vamos juntos de compras. Muy buena respuesta, la verdad. Sí, al final validarle, no confrontar y llevarlo un poco a tu terreno, le dejas un poco descolocado. Buena situación. Otra situación teórica o de ejemplo son las escenas en las que alguien con poder te intenta ridiculizar. Imaginemos la siguiente escena. Tu jefe en público te ridiculiza o te hace una broma humillante o te da una orden bastante degradante, pero con una sonrisa seductora, muy amable. ¿Cuál sería tu llave verbal de entrada? ¿Cómo confrontarías eso encima, además delante de gente? Bien, me has puesto una situación que sucede muy a menudo y es compleja. Veamos cómo podríamos responder a esa situación. Va a depender muchísimo del estado emocional que tengamos. Estoy tranquilo ese día, estoy alterado porque es una reunión importante, me ha sorprendido. Desde luego nunca nuestra reacción va a ser igual. Por lo tanto, entraríamos en esa microtécnica que hemos dicho antes de tómate un poquito de tiempo, respira, pero seamos asertivos. Entiendo que esta forma de hablarme está justificada. Entiendo que tienes un motivo para decirme las cosas así y me gustaría que lo expongas aquí y lo podamos hablar para solucionarlo. No dejemos que una situación se quede en el armario, que nos va a emocionar negativamente o que nos sintamos tan sorprendidos que no podamos contestar y luego nos sintamos ridiculizados. Cuando las personas nos dicen algo con una intención, muchas veces es probable que nosotros hayamos sido el motivo de esa reacción, también puede ser por despecho, puede ser por otras situaciones, no te caigo bien o rivalidades. Bueno, pues exponlo aquí, delante, donde estamos en esta reunión. Creo que me has faltado el respeto, pero por favor exponlo para que yo me pueda defender y para que podamos hablarlo. O sea, entiendo que al final lo que sería es un no avergonzamiento, un no amilanamiento ante el público y intentar hablar de la queja que supuestamente tiene para ver si realmente había más un intento de amedrentamiento público para que tú te achiques y al ver que no te achicas y que quieres afrontarlo, probablemente la persona baje mucho el perfil o mucho el nivel. ¿No te parece? Es evidente que si una persona me pone en entredicho públicamente hay una intención detrás, ¿no? Y también un malestar. Por lo tanto, si yo soy una persona, que es lo importante, que trabajemos nuestra autoestima, seamos una persona que nos sintamos orgullosos y capaces de liderar nuestro día a día, de ser como yo soy, de defenderme, en el sentido de, oye, soy una persona, respétame, por favor, hay que ponerlo encima de la mesa. Alguien que te está intentando humillar públicamente, el escondernos, ¿nos podemos ver sorprendidos y marcharnos sin una contestación en ese momento? Sí, puede ser, puede producirse y sucede muy a menudo. Sin embargo, a medida que vamos aprendiendo a gestionar, a tomar esa pequeña pausa para poder contestar y contestar desde tu reflexión, oye, me estás diciendo que estoy haciendo mal las cosas, por favor exponlo aquí para que yo me pueda defender. Te estoy permitiendo a ti, te estoy dando la oportunidad de que me expliques por qué es esta situación y me permitas a mí defenderme. Por lo tanto, estoy trabajando mi autoestima, estoy trabajando mecanismos para reforzarme y para poder poner mi posición a la par que la tuya. No por encima, no me interesa ponerme por encima de ti. Además, me recuerda mucho, creo que me contaron en la carrera de psicología, sobre organizaciones y empresas, que es premia en público, castiga en privado. Cualquiera que sea jefe o sea un mando intermedio, si sigue esa norma, seguro que no va a tener problemas de subordinados descontentos, porque eso es clave. Si el jefe te humilla en público, mala señal. La siguiente escena que quiero plantear quizás sea un poco lo que mucha gente que haya tenido conflictos, que viva en zonas inseguras, es la típica escena en la que te puedes encontrar en la calle, alguien invade tu espacio buscando bronca, sin tener que confrontarte directamente con agresividad. ¿Qué frase, estilo judo verbal, neutralizaría esta situación sin chulería, pero tampoco sin sumisión? Bien, la calle, la relación, la interrelación con nuestros compañeros, con las personas desconocidas, en los medios de transporte públicos, es algo que sucede muy, muy a menudo, ¿no? Y como bien sabes, todas las personas tenemos eso que denominamos nuestro espacio, ¿no? Nuestra burbuja,
que nos sentimos bastante molestos cuando alguien la invade y sobre todo la invade de manera brusca, porque estamos en nuestro mundo, en nuestros pensamientos, en nuestros conflictos, sobre todo en este último aspecto. Una palabra que creo que desactiva muchas situaciones y la experiencia a lo largo de muchos años es que me ha servido, hablo desde ese punto de reflexión, es que cuando alguien choca contigo involuntariamente, simplemente un disculpe no nos lleva ni que es un error mío ni es un error tuyo, es una acción en la que quizás hay un despiste por tu parte o lo ha habido por el mío. O sea, es un mutuo acuerdo, ¿no? Perdón, tampoco estaría mal dicho, aunque parece que he sido yo el que ha cometido algo. A veces la cuestión no es si lo cometo yo o lo cometes tú, es qué gano y qué pierdo. Que no sea una cuestión de ego, que sea una cuestión de normalizar la conducta. Para esto te voy a poner un ejemplo que puede sonar un poquito feo, que nadie se alarme. Fue una situación que pudimos ver en redes sociales hace muy poquito. Bueno, todos los días las vemos, de conflictividad, y por desgracia en el panorama nacional lo vemos cada día. Personas que se acercan, que te increpan, que te tocan y automáticamente te activas y tu respuesta es muy aversiva, agresiva o violenta. Este ejemplo pasó en el metro francés hace poquito, Francia, en el que un sujeto, una persona baja al metro pensando en sus cosas con su maletín de trabajo e inconscientemente se roza, no siquiera no es un impacto ni nadie se cae, se roza con una persona que sale del metro. Automáticamente hace un pequeño gesto de disculpa y prosigue su camino, algo que todos haríamos, pero aquí es donde entran aspectos que se trabajan dentro de la autoprotección o la defensa, que es tener un poquito más de conciencia de no estar solo en mi mundo, sino consciente de nuestro entorno, de que a veces nuestras reacciones o no activan la emotividad y las reacciones de otras personas. Este sujeto, en este caso concreto, se siente indignadísimo, nos mira cómo nos marchamos, extrae un cuchillo, viene detrás de nosotros y acuchilla a la persona que iba a montarse en el metro. Fíjate qué situación más estrambótica, ¿no? Y qué peligrosa. Afortunadamente la persona no fallece, pero resultó gravemente herida. Y este señor que se siente indignado simplemente porque tú te has chocado conmigo y tu disculpa no me parece válida, porque creo que te marchas y ni siquiera me das la oportunidad de corregirte, su indignación, su percepción, se marcha tranquilamente. O sea, fíjate lo que está sucediendo. De ahí la importancia de que un disculpe, un perdón, ese contacto, mantener un poquito el contacto visual con la persona, proseguir mi camino sin aumentar la situación de conflictividad, es buscar un ganar-ganar, ¿no? Esta persona quizás se haya sentido ofendida, molesta. Bueno, si se siente que ha sido reconocido su enfado, es muy probable que prosiga su camino sin más conflicto, ¿no? Tenemos en cuenta que en la sociedad actual cada vez las dependencias, la medicación, los trastornos, la mala gestión de la comunicación está aumentando una conflictividad y tenemos que precisamente buscar lo contrario, aceptar que la otra persona esté enfadado, que ella acepte que nos hemos disculpado y podamos proseguir nuestra existencia tranquilamente. Esa respuesta me gusta mucho, la verdad. También hay otra situación que me gustaría abordar cuando es el contacto con desconocidos en estos ámbitos del encontronazo, por decirlo así, que sería una situación hipotética de un hombre y una mujer, van a trabajar temprano, 6 de la mañana, a la fábrica, a la tienda, a la panadería, y de repente se encuentra con alguien que puede estar ebrio, puede no estarlo, pero que va con intención de o buscar bronca porque sí, porque está iracundo o iracunda, pedirte dinero, hacer una especie de atraco enrevesado, o quiere intentar ligar de una forma abusiva, por ejemplo, o invasiva. ¿Cómo te quitarías a alguien con una llave de yodo verbal? ¿Cómo plantearías esta situación? A ver, es una reflexión interesante. Me has puesto en un contexto de esos que son complejos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, todos los oyentes, es que la comunicación funciona, es un canal bidireccional. Sin embargo, una de las máximas que hay es que cuando fracasan las palabras, cuando la otra persona no quiere escuchar por su situación, porque está bajo una situación de consumo, unas emociones desbocadas, en una situación muy compleja, unas necesidades muy complejas, a veces no podemos hablar. Una esquiva verbal, disculpa, ¿qué quieres? ¿Un cigarro quieres? No lo tengo, lo siento, me tengo que ir. Puede funcionar en ocasiones, pero si la situación es muy grave, intuyes que es una amenaza real y física, evidentemente tenemos que tomar otras decisiones y ahí entran tu conocimiento en tus habilidades de autoprotección. Coger un distanciamiento mayor, no ofrecer situaciones físicas que favorezcan
que esa persona se acerque, ya sea el distanciamiento, la interposición de objetos, de otras personas. Utilizar esquivas. Ten en cuenta que desde ese paso, desde la situación que nos has puesto, si la persona no quiere escuchar y su necesidad emocional es por una dependencia, por una necesidad urgente de tener algo tuyo, va a pasar a una fase que ya no va a ser una negociación, va a ser un ataque. Por lo tanto, tus decisiones van a ser diferentes. De ahí la importancia que entendamos todos que la capacidad de gestionar comunicación y autodefensa es mucho más que un aspecto físico, es un aspecto psicológico, es un aspecto donde yo tengo que tener el control, comunicación, autoconcepción, autopercepción mía, y la posibilidad de poner en juego todas esas habilidades. Por eso hablamos de métodos, de sistemas, donde nos van enseñando en qué distintos escenarios y en qué momento me encuentro de la vida voy a responder de una forma u otra. Pero seamos claros, hagamos una esquiva verbal corta, digamos sinceramente no fumo, coger distancia y sigamos nuestro camino. Intentemos que esa sea la primera llave de seguridad. Y pasando a un escenario un poco opuesto, que sería una escena íntima de pareja, por ejemplo, en la que haya un chantaje emocional. Yo suelo generalmente explicar el chantaje emocional que sería generar culpa en el otro con una argumentación para que la otra persona, la que ha sido imbuida con la culpa, se vea entre la espada y la pared de o sentirse culpable o acceder a la petición de la otra persona. Accede a la petición de la otra persona y, para evitar la culpa, restituir su estado de ánimo, accede a algo que en un principio igual no quería. Entonces la siguiente pregunta sería que si alguien, una pareja, un amigo, un familiar, te hace un chantaje emocional, puedes ponernos un ejemplo, ¿cómo cortas el anzuelo de ese chantaje emocional pero sin romper la relación en ese punto tan complejo de la asertividad? Bien, esta es una situación mucho más común de lo que pensamos. Aquí es donde tú vas a tener que hacer tu valoración como buen comunicador y buen negociador. Vamos a poner un ejemplo, vamos a inventarnos un ejemplo que quizás le suene a la audiencia, y es que llegamos a casa y quizás nuestra pareja pues está ahí, tú le saludas, hola, hemos llegado, y no te conteste, ¿no? Y ya ese sería el primer indicativo de que, bueno, no me ha oído, o cuando es una persona habituada a responderte, que te recibe bien, ya notas que algo cambia, ¿no? Y dices, ¿estás bien? Y la persona dice, sí, seguro, ¿no? O sea, sí, estoy bien. ¿Pero ha pasado algo? No, me hubiese gustado que hubiéramos bajado y que venían a vernos y has llegado más tarde. Eso te ha molestado, ¿no? Mira, lamento mucho que he llegado tarde. Se me ha pasado, podía haberte avisado y se me ha pasado. Mira, si te lo puedo compensar de alguna forma, lo intentaré. Al final volvemos a un poquito al hilo de lo que hemos hablado. Hay que reconocer no mi emoción y cómo me siento yo, y pasar a esa defensa agresiva de, bueno, pues yo no tengo la culpa de llegar tarde, que es lo que diríamos en muchas ocasiones, sino de validar esa emoción, validarle a la persona, y si mi pareja no se encuentra bien, evidentemente decirle, lo siento, tienes razón, ¿cómo puedo compensarte? Muy buena explicación, me gusta. Además seguro que a muchas personas les suena, y validar la emoción del otro es el primer paso para poder tener una comunicación real. Eso me parece bastante bien enfocado. Luego, por otro lado, se me ocurre una escena, pues por ejemplo a nivel burocrático, cuando alguien también tiene poder, no un poder tiránico, pero sí el poder de retenerte una documentación o retrasarte un trámite burocrático. ¿Cómo reencuadras una interacción así, en la que alguien que tiene ese poder, pues porque igual recuerdas a su expareja o a su cuñado o a lo que sea, la toma un poco contigo y te quiere complicar las cosas? ¿Qué es lo que harías? Este es otro escenario muy común, ¿no? Donde nos encontramos con las prisas, con la premura de hacer aquella operación, aquella gestión que diariamente nos va a solucionar un problema, y muchas veces es cierto que ya sea porque vamos tarde, porque conlleva mucho trabajo, porque el profesional está muy saturado, quizás no nos atienda bien. Por lo tanto, si me encuentro con una persona demasiado agresiva conmigo, voy a intentar su colaboración. Yo creo que es el paso más efectivo, ¿no? Oiga, por favor, esto es importante. Usted es el profesional. Dígame cómo le puedo ayudar, o qué le puedo traer para que usted me ayude a agilizar este trámite. Yo creo que cuando a las personas les reconocemos que su labor es importante y que además tiene los medios para poder ayudarnos y facilitar, buscar la cooperación, no la oposición, sino buscar que coopere con nosotros, va a facilitar muchísimo el camino para poder conseguir un objetivo común, que él pueda realizar esa tarea y que yo pueda tener mi trámite realizado. Yo creo que hay que respetar a los profesionales
profesionales para que el profesional, desde una herramienta como la empatía profesional, la persona que nos está atendiendo, se sienta respetada, se sienta también validada y colabore con nosotros, porque precisamente ese poder está en él y la persona se sienta a gusto para hacer un compromiso con nosotros. Un tema muy importante dentro de las personas que más suelen demandar aprender asertividad y aprender la defensa verbal, yo creo que generalmente puede venir por dificultades en la socialización. Y esto muchas veces puede venir en casos de bullying, en casos de incluso maltrato entre amistades o maltrato en situaciones sociales. Imaginemos la siguiente escena hipotética. Has quedado con 3 amigos y, bueno, uno está callado, pero 2 de ellos están hablando de ti, delante tuyo, como si no estuvieses. Hay una falta de respeto obvia, se te está ignorando, pero tampoco quieres perder la amistad, pero sí que necesitas marcar un poco de territorio y, obviamente, salir del papel de persona atacable, por decirlo así. ¿Qué consejo darías o qué recomendarías? Bien, un nuevo escenario para plantearse. Evidentemente a veces suena mucho y nos recuerda situaciones desagradables, pero bueno, yo creo que lo primero sería decir, chicos, que estoy aquí. Evidentemente ya sería una falta de educación muy grande que alguien te obvie directamente estando tú delante y te evite. Bueno, pues quizás deberíamos quedarnos en silencio, esperar y una vez que finalicen su explicación, su charla entre ellos, decirles: bueno, ¿me queréis decir qué ha sido esto? Al final necesito saber un poquito más a qué viene esa conducta, ¿no? ¿Qué es lo que la ha activado? Aquí estamos hablando de un supuesto en el que llegamos y desconozco totalmente el contexto. Creo que si entramos diciendo, oye, estás hablando mal de mí, a ver qué pasa aquí, sería una situación totalmente negativa, porque estaríamos entrando a un conflicto. Y estamos hablando de gestionar conflicto. Por lo tanto, preguntar directamente, oye, estáis hablando de mí, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo para que estéis en esta situación? O le doy tiempo y espero un poquito que finalicen y luego pregunto a ver cuál es la situación. En algunas situaciones, como la que he comentado hace un momento, que habría un tercero y no hace nada, o en grupos mayores o entornos incluso de acoso o de bullying, hay gente que necesita aliados y no salen porque sí. A veces hay que tirar un poquito, llorar para mamar, por decirlo así. ¿Tendrías algún buen gancho, alguna buena forma de reclamar esa necesidad de ayuda que tienen los demás, que está de alguna manera castrada por la propia situación? Esta es una situación realmente compleja en ocasiones, ¿no? Depende del escenario donde estemos, que sea algo laboral, que sea algo profesional, o sea en nuestro ámbito estudiantil o en nuestras relaciones personales. Algo que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de buscar un aliado, y aquí entran factores como la comunicación no verbal. Ver quién entre nuestra audiencia podría ser una persona más proactiva, una persona con una comunicación más abierta, que incluso estuviese dispuesta a ayudarnos. De ahí la importancia de observar y evaluar su comportamiento y reclamarle a él directamente, a esa persona, que me ayude, ¿no? Oye, Pablo, tú eres un tío listo, controlas este tema, por favor, ¿me podrías decir cómo sería tu enfoque para seguir este tema? Y hacer que la persona se implique emocionalmente en querer darte apoyo o una solución. ¿Es fácil? Como todo en la vida, no. Pero es importante, sí. Siempre hay personas que están ahí, que se encuentran un poquito entre la dicotomía, en ese plan ético de, oye, esto está mal, pero, joder, es que a mí nadie me ha dicho que intervenga. Y si de repente nos activan ese botón y me dicen, oye, Lino, tío, ¿me podrías echar un cable? Y yo considero que soy una buena persona y tengo capacidad. Es muy probable que en ese plano yo me introduzca mi figura y te dé apoyo. Es importante recabar y buscar aliados, pero para ello también tenemos que ver y observar entre el público, entre las personas que nos rodean, entre las amistades, entre la familia, entre los compañeros, quién tiene una actitud más favorable para ello. Y vamos a por el siguiente supuesto. ¿Ves a alguien siendo acosado en público o una persona maltratada? ¿Qué frase de apertura con ayuda verbal reduce el riesgo y puede proteger a la víctima, aparte de no exponerse a una situación muy, muy peligrosa o no peligrosa directamente? Este es un contexto difícil porque se pueden dar múltiples escenarios, ¿no? Vamos a ir a situaciones que tampoco sean las más complejas de negociar. Es una situación cotidiana que puedo ir en el tranvía y ver una discusión que me veo obligado a la necesidad de intervenir, ¿no? Ya puede ser que haya menores en peligro, una persona pues que no tenga capacidad de autoprotegerse a sí misma, y yo decido que en ese momento quizás puedo echar una mano, ¿no? Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, por favor, un poquito
poquito, vamos a respetarnos, vamos a tener calma. Evidentemente vamos a depender mucho de las emociones, de la reacción de los demás. No hay una frase exacta. Recordemos que los imperativos no nos gusta a nadie que nos den órdenes, por lo tanto, hacer una intervención donde yo medie ya significa que me tengo que exponer un poquito, ponerme en medio, incluso muchas veces sin decir nada, colocarme entre medio de dos personas que discuten y favorecer que haya una ruptura de esa línea, ¿no? Para que se pueda producir ese distanciamiento emocional y físico y poder intervenir. Yo considero que es importante que nuestro tono sea un tono que no incite al conflicto. A ver, por favor, ¿qué está pasando? Vamos a ver, vamos a hablar. Vamos a buscar la mediación y vamos a esperar que la otra parte nos permita esa mediación, que nos permita entrar en el juego sin iniciar un conflicto. Y como una de las últimas preguntas, me gustaría dibujar una pequeña línea roja. ¿Cuándo el judo verbal o cuándo la negociación verbal debe parar y toca retirarse con cautela y dignidad? Como exponíamos antes, dentro de la comunicación algo muy importante a tener en cuenta es durante la fase de comunicación, cuándo es posible seguir hablando y cuándo no. Cuando la otra persona hace el cierre, ya sea de una forma agresiva o una forma tajante, y no quiere seguir comunicándose con nosotros, o su decisión va a ser, ya preveo que va a ser una reacción violenta. Seguir hablando, lo único que podría producir es que esa situación aumente, ¿no? Sea una sensación negativa para la otra persona. Si no quiere hablar, si su contestación es muy aversiva, silencio, distancia, y esperamos a ver cuál es el momento de oportunidad para volver a comunicarnos, si es que es necesario, o nos marchamos. Retirarse de una situación de conflicto violenta donde la otra persona no quiere razonar no siempre nos permite, en el ámbito cotidiano, hacer la defensa, la intervención en ese momento. Y querer forzarla solo puede lograr que pase de una situación de conflicto a una situación agresiva y violenta hacia nosotros. Por lo tanto, si somos buenos gestores de la comunicación, somos una persona con buena autoestima, cerremos ese punto ahí y distanciémonos. Dejemos que la otra persona y nosotros tengamos nuestro momento de recuperación. Y para terminar, dos cositas. Te pediría un tip, una pequeña frase talismán, si existe, para momentos límite que podamos utilizar de forma genérica, entre muchas comillas. Y luego, bueno, si nos puedes dar un cierre bonito a este episodio tan pragmático y tan chulo. También recordar a los oyentes, si alguien desea contactar contigo o con tu academia para trabajar esto a nivel de asertividad, a nivel de defensa verbal, pues que nos comentes un poquito cómo acceder a tus servicios. Algo interesante es observar que una frase talismán quizás no exista para todo el mundo. Cada persona somos diferentes, cada contexto y cada situación es diferente. Dependemos de nuestras habilidades sociales, de nuestro conocimiento, del momento de nuestra vida en el que nos encontramos. Una frase como disculpe puede ser interpretada como un error mutuo, un perdón puede suponer que yo admito la culpa y estoy solicitando que seas benévolo conmigo y la otra persona se vuelva más agresiva. No hay frases perfectas para el mundo de la comunicación a la hora de rebajar el tono. Creo que lo más importante para nosotros es trabajar, formarnos, tener conocimiento en comprender las emociones humanas y poder interrelacionar de una forma más segura, y para eso están los sistemas y las capacitaciones. Y quizás si queremos unir un poquito la asertividad y queremos unir la empatía dentro de nosotros como dos reforzadores, hay que pensar que cuando queremos negociar algo con alguien no se trata de tener la razón con más elegancia que tú, se trata de crear puentes de comunicación donde yo no pierda mi esencia, no pierda la forma en la que soy. Yo te entiendo, te comprendo, yo soy así, te acepto, por favor acéptame, para que tú y yo podamos llegar a acuerdos. Y creo que este es un momento ideal, Pablo, para agradecerte el que hoy estemos aquí y lleguemos a nuestra audiencia con una comunicación eficaz y podamos volver a disfrutar en el futuro de nuevas charlas. Si alguno de los oyentes considera que es interesante, te parece bien, quieres que sigamos charlando y contactemos, Alcidio Vaquero Lino AVL Tactical Training está en Vitoria, en la calle Barcelona, número 1820. Nuestro correo electrónico es avl.academiatactica@gmail.com y ahí podremos contactar y hablar tranquilamente. Muchas gracias, Lino. Como siempre ha sido un placer. Un abrazo muy grande. Y hasta aquí llega el episodio de hoy.
Recordaros que tenéis el correo electrónico lamenteysuscicatrices@gmail.com para cualquier duda o consulta sobre el programa o proposición de episodios. Hasta aquí llega el contenido de hoy y nos vemos en el próximo episodio.